Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta charla basada en 40 años, de 2020 a 60, o 2023, perdón, 1923, hasta, son, ¿cuánto he dicho? 40 años, ¿no? Hasta 1963. Repito, 1923 hasta 1963. Esta es la época que vamos a tratar en la charla de hoy. Algunas fotos de los antecedentes de nuestras hermanas Eva e Isabel, que estuvieron haciendo también sus charlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en primer lugar vino Carlos Augusto Haglund desde Valencia. Estas son la esposa y las hijas de Haglund, que se quedaron en Valencia. Él vino solo y allí él fundó la iglesia de Valencia en 1888 y también varias escuelas. Y aquí la esposa e hijas de Haglund con una maestra del colegio fundado por él. Aquí está. Y luego él falleció en Valencia, ya lo sabemos, al año de irse de aquí, por las razones que ya conocemos, y está enterrado en el cementerio civil de Valencia junto con el matrimonio Juan, que también era un misionero y pastor evangélico. Luego tenemos que cuando llegó aquí en 1893, el 25 de agosto, pues él empezó el libro de registro de miembros, con 5 miembros, que él bautizó, y esta es la portada del libro, ¿no? Libro que está en poder de la iglesia, ¿no? Y que para nosotros es como un tesoro. En segundo lugar vino Leon Armstrong en 1894-1896, y él también vino con su esposa, y vamos a ver, por aquí tenemos, sí, a Armstrong. Solamente tenemos esta foto de 1905, es el que está allí a la derecha, allí de pie, solo. Él es Leon Armstrong, vino con su esposa. Luego, bueno, después tenemos a Simpson, que él ya estuvo aquí 27 años, y doña Lina Simpson. Él vino y se casó aquí con doña Lina Simpson. Ella era enfermera y comadrona, y ya también conocemos la historia. Aquí lo tenemos, y doña Lina. Y vamos a empezar empezaremos con ella, ¿no? En el 2023. Solamente mencionarla, porque falleció en 1923, falleció Simpson, y entonces ella se quedó sola frente a todo el trabajo que hizo Simpson, ¿no? Este es un croquis del templo y casa de paz en Jovellanos, más escuela en calle de la Gloria, ¿no? Que daba a la calle de la Gloria. Yo creo que ya también conocemos este croquis. La capilla está a la derecha, luego a la izquierda está la casa de paz, que fue hogar de ancianos, que fue cerrada cuando empezó la Guerra Civil Española en el 36, y detrás, hacia arriba, pues que daba a la calle de la Gloria, detrás del templo, pues hicieron una escuela, pero no pudieron abrirla, y en 1927 pues decidieron cederla para vivienda pastoral. Bien, pues después de Simpson, unos años después vino Reinaldo Barnett. Bueno, pues a la muerte de Simpson, naturalmente, doña Lina tenía mucho trabajo porque había muchas capillas, muchos puntos de misión, muchas actividades que tenía montado Simpson, y como murió de un infarto, pues naturalmente no pudo dejar nada preparado. De ahí que la viuda no podía sustituirle en todas las múltiples actividades del marido. Aún así, se hizo cargo de estar al frente de la iglesia en Águilas y sus misiones.
e incluso de la representación de la sociedad bíblica escocesa, cosa no fácil. Robert Simpson dejó a su muerte más de 100 miembros comulgantes, una capilla, residencia de ancianos, penitencia, escuela dominical y servicios auxiliares. E incluso también existía una asociación de jóvenes en la iglesia y la publicación de una revista evangélica en Águila, el Correo Evangélico. Muy adelantado Simpson para su época. Y ante tal magnitud de trabajo, doña Lina recurrió a la iglesia de los hermanos en Cartagena, con la que existían buenas relaciones. Y en 1924 vino de Cartagena Ricardo Holloway para presidir la cena del Señor y bautizar a las personas que estaban ya preparadas para el bautismo. A los inconvenientes de no tener un pastor a tiempo completo, a la emigración, a la fobia, sobre todo del clero, hacia los protestantes, hicieron que doña Lina echara mano de un colportor de la Asamblea de Hermanos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de cubrir la necesidad de la obra del Señor en Águilas y alrededores. El matrimonio Simpson están enterrados en el cementerio de Águilas. Primero él en septiembre del 23 y posteriormente ella en enero del 1929. Bueno, pues con estos antecedentes he hecho esto para poder situarnos un poco ahora a la hora de ver a este misionero y colportor Reinaldo Barnés, procedente de Asamblea de Hermanos. Bien, pues tenemos aquí a Reinaldo Barnés y María Penélope, 1927-1936, hasta la Guerra Civil Española. Llegan a Águilas a finales del 27, este matrimonio inglés, Reinaldo y su esposa. Barnés era agente de la Sociedad Bíblica Escocesa y no tardaron en dejarse sentir los efectos positivos de un pastor a tiempo completo y de un misionero. Estuvo en Águilas hasta el 36, saliendo de España en ese año por causa de la Guerra Civil, y según el registro de membresía de inicio de la Iglesia Evangélica Bautista de Águilas, don Reginaldo bautizó a 14 personas. Y aquí tenemos una foto de niños y jovencitos de la iglesia con Reinaldo Barnés. El que está aquí, perdón, este es, esto es hasta 1935, el libro de registro de miembros, que empezó algo. Y aquí tenemos, el de la izquierda y arriba es el misionero y pastor Reinaldo Barnés. Hay que decir que este pastor pretendió introducir, no sin oposición, cambios graduales en la práctica de la comunidad evangélica, a base de sustituir algunas enseñanzas que tradicionalmente arrastraban desde Haglund con luego Armstrong y que luego el metodista Simpson respetó. Hasta aquí, pues Barnés intentó introducir algunas prácticas que eran de los hermanos. Entre otras cosas, celebró la Cena del Señor todos los domingos en vez de mensualmente como se venían realizando. Y este asunto, que parece de poca importancia, pues creó y generó mucha tensión en los años sucesivos. Y luego aquí pues seguimos teniendo, pues he aquí una foto también de los hermanos dentro de la capilla de Jovellanos, y creemos que la placa que hay ahí en medio sería de Simpson. Y a Barnés lo encontramos en la foto de aquí de la derecha, aquí. Este es Reinaldo Barnés. Creemos que por el 35 o primero del 36, porque el mes de julio del 36 él salió por un barco. Un barco inglés, de guerra inglés, un buque, se presentó en el puerto de Águilas para proceder a evacuar a toda la colonia británica, y Barnés, acompañado de su mujer, Penélope, subieron al barco sin más equipaje y con maletín de mano. Falleció años más tarde de resulta de las heridas recibidas durante uno de los bombardeos alemanes en Londres. Y en el año 1950 regresó la viuda para hacerse cargo de sus pertenencias. Esto hasta aquí el misionero Reinaldo Barnés. Luego tenemos unos colportores antes
y en la Guerra Civil Española. Y aquí tenemos pues un colportor, un misionero y colportor por los caminos. Aquí, si veis en esta letra pequeña, Percy Buffard y Félix Vacas. Es un misionero también de los hermanos que se instaló en Valdepeñas y un colportor por los caminos. La verdad que era un trabajo difícil, distribuir y vender literatura bíblica. A menudo se le prohibía actuar en lugares determinados, o se le retenía, se le confiscaba la mercancía, se le metía a la cárcel. Bueno, ya nuestra hermana Eva ya apuntó algo acerca de los colportores en su tiempo, ¿no? Cuando ella dio la charla, ¿no? Pero quiero resaltar que el misionero Percy escribió: me aseguran que en algunas aldeas que espero visitar es inevitable que salga apedreado, pero alguien tiene que ser el primero. Y la mayoría de nuestros hermanos aquí han tenido que sufrir lo mismo o peor al comenzar nueva obra. Así que pienso que no debo echarme atrás, pero os pido que oréis por mí. Y bueno, pues llega... tenemos aquí una caseta de la ciudad bíblica en la feria de Valencia. Y viene la guerra civil. Y llega la guerra civil y los colportores pues siguen con su trabajo de colportorado, repartiendo la Biblia y ahora entre los soldados. Bueno, un trabajo tremendo, la verdad que es de admirar, Y aquí en nuestra ciudad de Águila, la condición de gerentes de diferentes sociedades bíblicas, asumidas por los pastores Simpson y Barnés, que acabamos de ver, convirtió a Águilas en un foco difusor de primer orden en cuanto al Evangelio en la etapa anterior a la Guerra Civil. Es decir, que Águilas era un foco de irradiación y extensión del Evangelio, sobre todo gracias a los colportores que tuvieron por aquí. Luego, en sexto lugar, pues tenemos la Guerra Civil Española, del 36 al 39, y a continuación, bueno, no a continuación, sino en el año 39, comienza la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45. Durante la Guerra Civil Española, la iglesia queda sin pastor, los creyentes se dispersan, la capilla se cierra, pero algunos hermanos siguen reuniéndose en casa del hermano Pedro Román Gázquez, pero en la clandestinidad, debido a la intolerancia religiosa, especialmente del nacionalcatolicismo, ¿no? Y ya empiezan a precintar iglesias. Los templos protestantes son precintados por orden gubernamental. Y bueno, pues vemos cómo pasaron varios años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que es a primeros del 47. Si la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45 y hasta el 47 no llega un antiguo miembro de Águilas, bautizado por el misionero Barnés, que hemos visto anteriormente, en enero del 28, llamado Daniel López Carmona. Viene desde Barcelona, el cual visitó uno por uno a todos los creyentes y reavivó la fe, animándolos a organizarse. Posteriormente, ya después, cuando ya reorganizó al grupo que había por aquí, en Águilas, de creyentes, pues ya se marchó a Barcelona, y él allí, como pastor allí, pues fue cofundador de la denominación de la FIEIDE, de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes en España, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver la foto de Daniel y también de su esposa Mercedes, tía de nuestra hermana Paqui. Ahí los tenemos. Bien, pues vamos ahora a pasar a otro pastor, Pedro Franco Martínez. Todo queda en familia. Bien, del 47 al 50. El día 1 de agosto del 47 se reagrupa la iglesia con 31 miembros comulgantes y designan pastor a Pedro Franco Martínez.
que se ganaba la vida como maestro de obras. En enero del 48 empiezan a celebrar regularmente los cultos. Los de predicación, estudio y de jóvenes en la calle Aguadores, casa del pastor Pedro Franco. El semanal de oración los viernes en el domicilio de otro antiguo creyente, el anciano Felipe López López, en la calle del Progreso. El templo estaba presentado por orden gubernamental. El pastor Pedro Franco, junto con el diácono Santiago Soto y el pastor Daniel López, visitaron al alcalde para solicitarle la autorización para la celebración del culto en el templo. El señor alcalde se niega a ello por no ser de su competencia, pero sí les da la llave de la capilla de Jovellanos que tenía en su poder, pero solo a efectos de reparación y no para celebración de culto. Naturalmente los creyentes empezaron a reunirse en el templo, clandestinamente, pero se reunieron en el templo, entrando por la calle de la Gloria. Bien, hay que hacer constar que cuando la guerra terminó, el templo fue asaltado y los muebles fueron llevados a iglesias católicas, pero fueron reclamados por el pastor Pedro Franco y todos fueron devueltos en perfectas condiciones de conservación. Debido a la negación del alcalde en conceder autorización para la celebración del culto, el pastor Pedro Franco dirigió una instancia en tal sentido al excelentísimo gobernador, pero este nunca le contestó. Ante las dificultades de la vida en Águilas, en el sentido económico, Pedro Franco Martínez y su familia, el 24 de agosto de 1951, deciden marcharse a San Luis en la República Argentina, con su esposa Caridad López Patricio y sus hijos Pedro, Francisco y Josefa, donde tenían unos parientes que les ofrecían una mejor situación. Desde 1947 hasta el 17 de junio de 1950, en que dejó de ser pastor de la iglesia, Pedro Franco bautizó a 11 creyentes. Bien, pasamos ahora a otro punto. Bautista García Arcos, de 1950 hasta 1953. Aquí tenemos una foto de Bautista García Arcos, pero en el 1932. Porque él ya antes había venido por Lorca y por Águila, por esa zona, ya había venido enviado por la misión evangélica de don Percy Buffard. Bien, pues en 1950, en junio, se reúnen en la asamblea 27 creyentes y acuerdan, primero, elegir y nombrar pastor de la iglesia a Bautista García Arcos. 2. Que Bautista García Arcos, como pastor de la iglesia, nos organice y constituya en Iglesia Evangélica Bautista y nos relacione con las iglesias afines. Y para que conste los efectos consiguientes, firmamos el presente de una manera libre y espontánea en Águilas, al 18 de junio de 1950. Y aquí están las firmas de todos los que se comprometieron a organizarse de nuevo como iglesia en junio de 1950. Algunos que no sabían firmar, pues tenía la huella ahí. En octubre de este año, del 50, la iglesia acuerda el bautismo de Felipe López y se admiten como miembros a un grupo de hermanos de Lorca, supervivientes de la que fue iglesia en la antigua ciudad, así como rescatar el edificio propiedad de la extinguida iglesia de Lorca. Es decir, que en Lorca antiguamente ya había una iglesia. Y también Bautista García bautizó en la isla del Fraile a Felipe López López, el nieto, porque el abuelo de Isabel López, porque era donde hacían los bautismos en la clandestinidad, allí en aquella zona, y lo hacían de madrugada. Bien, el gobernador civil autoriza la reapertura de la capilla en Águilas y se procede a la reparación y limpieza de la misma. Mientras dura la reparación y se abre el culto, se acuerda que el armonium que está en casa del hermano Pedro Franco se pase a la casa del hermano Manuel Ollón para estudio y práctica del mismo. En marzo del 51 se informa de que la compañía Continental Land
ha escrito una carta negando la petición de la Iglesia de pasar la propiedad del templo a la Iglesia Evangélica Bautista de Águilas. También se consideró la cuestión de la vivienda para el pastor. Y dado que el pastor vivía en Valdepeñas, el pastor Bautista García, se sugirió la conveniencia de que provisionalmente ocupara las 2 habitaciones de la capilla, comunicándose al exterior por la Casa de Paz. Se acordó reparar el tejado e interior de la capilla y las referidas habitaciones, y también habilitar a su vez una pequeña cocina. Un hermano propone la conveniencia de que la Iglesia vuelva a su antigua práctica de celebrar mensualmente la Santa Cena. Se somete a votación y la sugerencia del hermano es desechada. Naturalmente, pues, si uno lee las actas, ve lo que ha habido, ¿no? Yo solamente estoy presumiendo. Por otra parte, se acuerda tener reuniones en casa de los creyentes que se ofrezcan para celebrar reuniones con fin evangelístico. En febrero de 52, la Iglesia recibe la visita del presidente de la Convención Bautista Española, Antonio Sanchís, a raíz de la pretensión de que la Iglesia quería entrar a formar parte de la Convención Bautista y también de la Misión Bautista Americana. Y don Antonio Sanchís les dice: teniendo en cuenta que la Iglesia es pequeña y pobre, recibirá ayuda para atender sus necesidades, especialmente en el sostenimiento de su pastor. Lo que la misión aporte lo hará a la Iglesia. Es decir, que la aportación que daba la misión no la daba a la persona, la daba a la Iglesia. ¿Dónde? En cuanto al asunto del templo y su permiso de reapertura y de pasarla a nombre de la Iglesia, nada haga la Iglesia, sino que una vez que se encuentre dentro de la convención y misión, ésta resolverá los asuntos. El asunto aquí está en que la Iglesia quería que la compañía minera pasara la propiedad a la Iglesia. Entonces el presidente de la convención les dice que tranquilos, que una vez ellos formen parte de la Unión Bautista Española, ellos ya se encargarán de hablar con quien tengan que hablar. En marzo del 52 se informa que ya forman parte de la Misión Bautista Americana, pero en la Iglesia de Águilas siguen las disensiones internas. Un hermano apunta al hecho de que los asuntos internos de la Iglesia no tienen que salir de la Iglesia. Es lamentable que determinados miembros estén informando a otros del exterior de nuestros asuntos internos. Y por otra parte, otro hermano manifiesta que se le informe si es correcto que se tome la Santa Cena todos los domingos o todos los meses. Es decir, que vemos cómo ese punto se va en muchas reuniones de iglesia que se tienen, se va planteando. En el mes de junio dimite y se ausenta el secretario de la Iglesia, viéndose la necesidad de nombrar a otro. Es propuesto el hermano Felipe López López, el nieto, y aceptado por unanimidad. Al mismo tiempo se presentan candidatos al bautismo que son aprobados previo examen y testimonio público, al igual que varios hermanos venidos de fuera y residentes en Lorca. Se trata el tema del 59 aniversario de la fundación de la Iglesia y se propone celebrar un acto especial de gratitud al Señor y a la memoria de Carlos Haglund, fijando en la capilla un recuerdo que perpetúe dicha fecha del 25 de agosto de 1893, como así se hizo con don Roberto Simpson. Y la placa que se hizo la tenemos en el rellano de la escalera, aquí en el templo de la Iglesia Bautista. Y aquí está la placa. Bien, pues otra reunión de iglesia y de nuevo se suscita la cuestión de la Santa Cena por un grupo de hermanos, con el fin de que haya paz y buena armonía entre todos. El hermano secretario propone que la comunión se tome todos los meses, como hace muchos años se hacía, y era costumbre en la iglesia, fijando el domingo primero de cada mes para la celebración de la Santa Cena. En agosto de ese mismo año, de 52, encontramos un enfrentamiento en la iglesia a raíz de la visita de los hermanos de la Asamblea de Hermanos de Cartagena a Águilas. Y se plantean algunas cuestiones. Se hacen preguntas a la iglesia. ¿Es usted bautista? ¿Mantiene usted lo firmado al reorganizarse y constituirse la iglesia el 18 de junio de 1950? ¿Tiene usted algún compromiso contraído con la denominación de los hermanos
o con los enviados? La mayoría de los presentes contestan afirmativamente a las dos primeras y negativamente a las dos últimas. Algunos hermanos piden que se les dé tiempo para pensar. Y un hermano manifiesta que no quiere saber nada, ni de hermanos ni de bautistas. Resuelto este caso de la continuidad de la Iglesia, Bautista García Arcos manifiesta que algunos hermanos no están contentos con que él siga al frente de la Iglesia como pastor, que quiere ser pastor de todos y no de unos cuantos. Por lo tanto, presenta su dimisión. La gran mayoría de los hermanos quieren que continúe como pastor. Entonces él, ante este grupo de hermanos mayoritarios que quiere que continúe, pues dice que va a continuar. El pastor Bautista informa a la Iglesia de que los herederos de los Simpson han regalado para la obra del Señor su propiedad en Águilas, la que todos conocen, la Casa de Paz y la escuela, porque el templo hemos dicho que estaba ya a nombre de la compañía minera Continental Land. Que la escritura está a su nombre, por lo que propone sea traspasada a la Misión Bautista Americana para su custodia. Discutido el asunto, se aprueba por unanimidad y se acuerda enviar una carta a la Misión Bautista para notificar la decisión de entregar propiedades de Águilas y Lorca también. Igualmente enviar otra carta dando las gracias por los herederos, es decir, a la hermana Gerda Constable y a sus hermanos por el valioso regalo hecho para la obra del Señor. En septiembre de este año 52 se produce una reunión de iglesia un poco acalorada. Yo la he suavizado aquí. Especialmente a causa de las propiedades que han sido puestas a nombre del pastor. Se le pide explicación al respecto a raíz de que algunos hermanos han manifestado intencionalmente que las propiedades eran para el pastor y sus herederos. Pero el pastor se defiende, diciendo que ha hecho un testamento de obligación como garantía de que tales propiedades son para la obra del Señor y no para él. Por eso hizo la propuesta en la reunión pasada de donarlo a la Misión Bautista, ya que nosotros como iglesia no podemos mantenerlo. Un hermano pregunta a la asamblea lo siguiente: ¿puede pertenecer a la iglesia miembros que no son bautistas? Otro hermano manifiesta que no tenemos. Si no tenemos un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo, no es posible pertenecer a una iglesia bautista. Bueno, supongo que ninguna, pero bueno. Textualmente, lo que... El hermano que hace la pregunta dice que se marcha de esta iglesia. Pero con él lo hacen otros 7 hermanos. El pastor corta la discusión y suplica a los que han manifestado irse de la iglesia que mediten en el alcance y gravedad de lo que han determinado hacer. Es en la reunión de iglesia de octubre de este año, 52, que se da lectura a las cartas recibidas de los hermanos que solicitan la baja como miembros, al mismo tiempo que se lee otra carta en la que manifiestan estos hermanos haberse constituido en iglesia cristiana. Es decir, ya tenemos ahí 2 iglesias, si os dais cuenta. En la asamblea de iglesia de diciembre se informa que las escrituras de las propiedades de Lorca y Águilas, que están a su nombre, son entregadas al secretario de la iglesia para su custodia y archivo. Por otra parte, se notifica a la iglesia que la hermana Gerda Constable en Inglaterra, heredera de los Simpson, ha hecho un acta notarial de comparecencia para acreditar que la propiedad regalada a la iglesia es para la obra del Señor, en Águilas. La ha regalado ella y sus hermanos, y que era de ellos y no de la sociedad continental, como algunos decían. Y ya pasamos a 1953. En 1953 se presentan a la asamblea hermanos para el bautismo, tanto en Lorca como en Águilas. Se recomienda que los de Lorca sean admitidos bajo la recomendación y aprobación de los hermanos de esa ciudad. Ese es el inicio de una luego independencia de Lorca de Águilas. En julio de este año, de 1953, acontecen 2 situaciones trascendentes para la Iglesia. Una, que los hermanos de Lorca desean constituirse en Iglesia Evangélica Bautista. Por tanto, se acuerda otorgarles la baja de membresía de Águilas para el fin expresado por ellos, ¿no? Para constituirse en Iglesia independiente.
Tanto la iglesia de Lorca se independizó en junio de 1953. Esta es una cuestión en esa grande iglesia, en junio del 53. La segunda cuestión es que el pastor hace entrega de todos los libros y de todos los documentos que pertenecen a la iglesia de Águilas. Los entrega y con mucho pesar presenta su dimisión irrevocable. Bueno, pues ahora vamos a otra época, otro pastor. Pastor José Francés Piqueras, 1953-1957. En diciembre de 1953, la Iglesia Evangélica Bautista de Águilas, reunida en su local de la calle Jovellano 22, en la asamblea administrativa, acuerda dar lectura a una carta recibida de la misión en la que se anuncia la visita de los señores José Beltrán, obrero de la Misión Bautista Americana, y Vicente Francés, miembro de la Junta Directiva de la UEB. La Iglesia decide por unanimidad y guiada por el Espíritu Santo elegir y nombrar como pastor a José Francés Piqueras. Antes he mencionado que de parte de la UEB, de la Unión Bautista, se anuncia la visita de Vicente Francés, que era miembro de la Junta Directiva. Don Vicente Francés era pastor en Alicante y tío de José Francés Piqueras. Aquí tenemos una foto de la familia José Francés Piqueras. Y Elizabeth. Los mellizos y Elizabeth. Marzo de 54. Se reúne la iglesia en asamblea el día 23 en la capilla de la calle Jovellanos, en la que se lee una carta del misionero Carlos Witten, misionero de la Misión Bautista. Carlos Witten, bastante conocido por Damar y por mí, porque fue profesor nuestro en el seminario de hace muchos años. Este misionero lee una carta de este misionero sobre la entrega de la llave de la capilla a los hermanos de Primo. Hermanos que ya estaban constituidos, como hemos visto en la acta anterior, que este grupo de hermanos se constituyen en iglesia cristiana. Todos los hermanos hacen comentarios al respecto y al final deciden entregar las llaves de la capilla que la iglesia había construido y que puso para su custodia a nombre de la Continental Land Company, a fin de poder conservarla para uso de los creyentes. En abril de 54, la iglesia acuerda lo siguiente, y textualmente dice el acta: que nosotros los cristianos y cristianas bautistas, para evitar perjuicios a la santa causa de Cristo en este pueblo, acordamos entregar la mencionada llave y los muebles y enseres que constan en el documento firmado por Pedro Martínez Serrano en recibí y José Francés Piqueras en entregué, de fecha 9 de abril de 1954. Justo el mismo día que Pedro Martínez Serrano, en unión de los ancianos de la iglesia, se hace cargo de la capilla que había estado en manos ajenas a nuestras asambleas. Testimonio escrito por el mismo Pedro Martínez. En septiembre de este año, el grupo de hermanos bautistas, con ayuda de la Misión Bautista Americana, compra una casa en el barrio de San José, en la plaza llamada Parque Blanco, actualmente Plaza Doctor Calero, propiedad del hermano Felipe López López, a nombre de 3 personas, 2 hermanos y el pastor José Francés. Y aquí tenemos pues la escritura de la compra de esta casa para capilla. En octubre se reúnen en la casa del diácono Felipe López López y deciden habilitar la casa que han comprado para capilla, y ante lo cercano de la Navidad y lo prematuro de hacer la fiestecita de Navidad, proponen poner un arbolito para estímulo y alegría de los pequeñitos. Y esta es la fachada de la casa que se compró para capilla. En enero del 55 se propone para bautismo y dar de alta a varios creyentes de Cartagena. Se acuerda que sean los hermanos de Cartagena que examinen a los candidatos y, si son aprobados, se les admitirá en Águilas. ¿Os acordáis antes de Lorca? Que dijimos que
los de Lorca aprobaran a los que de Lorca eran y nosotros decíamos que sí en Águilas. Bueno, nosotros, ¿me entendéis, no? Decíamos que sí. Pues ahora en Cartagena pues, van creciendo y entonces los de Águilas dicen, bueno, pues ellos que los conocen, que sean los que digan si están preparados para el bautismo o no. Bien, pues a últimos de este mes de enero del 55 nos visita en Águilas José Cardona. En ese tiempo era pastor de Játiva. No puedo dejar de mencionar que este pastor fue quien presentó a Damaris en Játiva, pastor José Cardona. Bien, y también nos visitó Bautista García, que en ese tiempo pastor de Denia e interino de Lorca, para una reunión administrativa de iglesia y presidida por el pastor José Francés Piqueras. El motivo de la visita es el ingreso de la iglesia en la web. Toma la palabra José Cardona y pide informes de dicho ingreso. Esto en marzo, en enero, y en abril se acepta el ingreso en la web y se nombra al primer delegado a la convención, recayendo en la persona del secretario, en ese tiempo, Felipe López López. En el mes de junio se produce una oleada de solicitudes para el bautismo en Cartagena. De momento se quieren bautizar 14 personas. De tal manera que se acuerda, aparte de las visitas que realiza el pastor asiduamente, se nombre una comisión para encargarse de las obras en Cartagena y al mismo tiempo nombrar a un subsecretario tesorero, al objeto de asegurar un contacto más directo con los hermanos de Cartagena. En agosto se informa que los hermanos de Cartagena se han cambiado a un lugar más grande para la celebración de los cultos. Y el pastor nos informa de la necesidad de hacer una visita al gobernador para intentar conseguir permiso para la celebración de los cultos en Cartagena. El pastor pide a la iglesia un voto de confianza para proseguir la obra del Señor en Cartagena y promete continuar con su deber con toda dignidad, tanto en Cartagena como en Águilas. Y en el mes de julio de 1956 se lee una carta en la que se informa de la constitución de una sociedad para la defensa del Evangelio en España, la actual FERETE. Me ha parecido interesante mencionar esto, ¿no? No sé si todos vosotros conocéis lo que es la FERETE, pero se empezó, era para la defensa de los evangélicos en España. Y fue en julio de 56 que se constituye. De nuevo, hay solicitudes para ser miembros y para bautismo en Cartagena. Y se aprueba que una comisión de la iglesia de Águilas vaya a Cartagena como testigos de eso que está pasando allí. En octubre, nuevas solicitudes de bautismo en Cartagena. En medio de eso, en otro orden de cosas, cumpliendo el plazo en relación con un documento firmado por un tal Luis López, que era carpintero y que estaba ocupando parte de la iglesia en Jovellanos, se comprometió a desalojar el local junto al templo de Jovellanos, pues el ocupado sabemos que era la Casa de Paz, que había sido hasta el 36, la Guerra Civil, había sido guardancianos. Entonces se acuerda pedirle al pastor Bautista García que haga las gestiones a fin de que se cumpla el compromiso que Luis López contrajo con esta iglesia al firmar el expresado documento de ocupación y que parece ser que no se quería marchar. Bien, pues el mes de noviembre es un mes trascendente para la iglesia de Cartagena. El pastor informa a la iglesia de Águilas de la necesidad de conseguir un piso en Cartagena para poder atender mejor las necesidades de la obra en esa ciudad, al mismo tiempo que reciben una notificación de los deseos de los miembros de esta iglesia de Cartagena de constituirse en iglesia aparte de Águilas, por lo que la iglesia de Águilas accede a esta petición. Entonces ya vemos que por segunda vez, aunque la iglesia de Águilas es una iglesia pequeña, pues tanto en Lorca como ahora en Cartagena, pues los puntos de misión van creciendo y la iglesia de Águilas les da la independencia. Se recibe una carta de los herederos de los Simpson, concretamente de la hermana Gerda Constable, para que la iglesia devuelva las instalaciones anexas al templo de Jovellanos, ya que no las están utilizando para la obra del Señor. Es decir, que
como ya el grupo bautista compró la casa esta de aquí, ya estaban reuniéndose aquí, pues entonces, y no estaban allí reuniéndose, entonces lo que la hermana, la heredera de Simpson, lo que hace es que pide que las escrituras se las devuelvan, ya que no las están utilizando, porque se estaba utilizando por el grupo de hermanos que ya estaban allí. En marzo del 57 los hermanos acuerdan de volverlo a entregar, la propiedad de la casa de paz, que estuvo destinada para los ancianos y con la guerra civil se cerró, y la escuela que no llegó a abrirse. Y escribirle una carta a la hija de los Simpson recordándole que es propiedad de la iglesia, pero que el pastor José Francés pedirá poderes a Bautista García para firmar la escritura y enviársela. Y así se hizo, ¿no? Con respecto a Cartagena, el pastor José Francés dice, primero, quiere ser pastor de la Iglesia Bautista de Cartagena, atenderla todos los domingos, menos el primer domingo del mes, para la mesa del Señor en Águilas. 2. Que los demás domingos que el secretario Felipe López López se haga cargo. Y 3. Ser pastor interino de Águilas. Curiosamente, todos ven bien estas propuestas, a lo que el pastor da las gracias por el buen ánimo en atender a sus hermanos en la fe. En 1958, el pastor José Francés dice haber recibido una carta de la Iglesia de Murcia para solicitar su servicio como pastor, a lo que él ha aceptado. En la Iglesia de Águilas se plantea dicha marcha pidiéndole que siga como pastor interino, al tiempo que se le pide al diácono Francisco López Martínez que celebre la Santa Cena los domingos que tengo que hacerla ante la marcha del pastor a Cartagena. En la Iglesia de Águilas sigue habiendo personas que desean bautizarse. Elizabeth, hija del pastor José Francés, y la joven Josefita Martínez Coronado se preparan para el 31 de agosto de 1958. Actualmente nuestra hermana Josefita sigue siendo miembro de la iglesia nuestra aquí en Águilas, habiendo dejado su cargo como tesorera este año 2023. Se da la circunstancia que nadie toca el armonio y entonces proponen venderlo. ¿Para qué? Para que no se estropee, como ya viene siendo el caso, y de esta manera se pueda sanear las finanzas de la iglesia. Unos cuantos hermanos se resisten a deshacerse de un instrumento musical que durante tanto tiempo les ha acompañado. Bueno, actualmente sigue aquí con nosotros. Por otra parte, y de una manera ya definitiva, el pastor José Francés informa a la Iglesia en agosto de 1959 que ha aceptado el pastorado de las iglesias de Alcántara del Júcar y Sumacárcel en la provincia de Valencia. Y por último, tenemos que del 1960 a 1984, de nuevo, Bautista García deja Denia, regresa a Lorca como pastor de Lorca y también al mismo tiempo como pastor de Águilas. En 1960 se tiene una reunión para nombrar de nuevo a Bautista García como pastor de la iglesia de Águilas. En el 61 la iglesia sigue marchando hacia adelante y presentando en sus reuniones candidatos al bautismo, y en 1962 se aprueban presupuestos y se informa acerca de los arreglos de la fachada y obras en la capilla del Parque Blanco. Y bueno, esta es la foto de él, ya más mayor. Y esta es la fachada para la capilla que muchos de nosotros hemos conocido. Y aquí terminamos por hoy. Continuará. Dejamos el resto de los años hasta este año, lo dejamos para una próxima charla. Muy bien, pues muchas gracias y ahora podemos